Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Bella al Instante, yo soy Rudy Borges y hoy vamos a conocer qué tipo de accesorios nos quedan perfectos de acuerdo a nuestro tipo de rostro. Y qué mejor aprenderlo con los expertos. Hoy me encuentro con la asesora de imagen personal, Karina Betancourt. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Rudy, muy bien, gracias. Bueno Karina, hablemos un poquito de los rostros, un pequeño resumen. ¿Qué tipos de rostros podemos encontrar? Muy bien. Para escoger nuestros accesorios siempre debemos tomar en cuenta de base qué rostros tenemos. Vamos a partir. Vamos a hablar de las figuras geométricas. Tenemos cuadrado, tenemos redondo, tenemos triángulo, rectángulo y ovalado. Ok. ¿Bien? Sí. Y un rostro estilo diamante, no es tan común, pero también existe. Muy bien. Tenemos estos tipos de rostros, los conocemos, sabemos cómo somos. Y al momento de comprar accesorios lo que vamos es a sumarle o a equilibrar visualmente aquellas zonas donde nuestro rostro carece como de ángulo. Me voy a explicar bien. Si tenemos un rostro triángulo, es un rostro que en la parte de las sienes y la frente es más ancho y va a menos. Su quijada es más puntiaguda, es más pequeña, igual el mentón. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Como ya tenemos volumen en la parte superior, hablando de la nariz hacia arriba, de proporciones, necesitamos hacer un equilibrio en la parte inferior. ¿Con qué lo hacemos? Con unos zarcillos, unos aretes largos, sin ningún problema, que caigan a la parte del mentón. Puede ser estilo lágrima o puede ser estilo triángulo, no triángulo invertido, sino triángulo, que visualmente rellene ese espacio donde tenemos una carencia. Ok. Hablemos de los accesorios ya en profundidad, por ejemplo las gafas que nos encantan, ya sean gafas de sol o gafas que tenemos formuladas. ¿Cómo podemos escoger el marco ideal, por ejemplo en el rostro ovalado? Ok, el rostro ovalado conocemos que es un rostro muy hermoso, es un rostro que todo su contorno es exactamente igual en ancho y en alto. Entonces, al momento de usar las gafas, podemos jugar con muchos tipos dependiendo lo que queramos hacer. Si compramos unas gafas estilo redondas, el rostro obviamente se te va a ver un poquito más pequeño, más redondeado, porque las gafas te van a sumar a la parte redonda de tu rostro, entendiendo que el ovalado es el rostro perfecto. ¿Bien? Se ajusta, no le quita ni le suma. Ok. ¿Sí? Sino que va a jugar con el accesorio que le coloques. Puedes usar también unos accesorios cuadrados. ¿Dónde es el perfecto accesorio para un rostro ovalado? Unas gafas estilo redondeadas hacia el ovalado, o sea, que le sume a tu rostro ovalado, que ya es muy hermoso, que la gafa sea redondeada, entonces se va a ver mucho más linda. Más armonioso. Exactamente. Y hablemos de esas gafas que son totalmente redonditas, grandes. ¿Qué tipo de rostro deben evitar este tipo de gafas? El rostro redondo. Bien, ¿por qué? Cuando estamos hablando del rostro que es totalmente redondo, donde tenemos pronunciado la parte de los cachetes, entonces le colocamos una gafa redonda, obviamente esa gafa va a reposar sobre los cachetes, entonces ya inicialmente nos vamos a dar cuenta que nos marca. Esas gafas que a veces nos quitamos y decimos, uy, me marcó. Bueno, eso es porque nos llega a los cachetes y en ese lugar ya nos está sumando aún más visualmente. Okay. Entonces ahí debemos jugar con otras formas geométricas. Podemos usar una gafa un poco más cuadrada, podemos usar una gafa un poco más hacia arriba, que te lleve visualmente no hacia el lugar donde ya tienes cantidad, donde ya tenemos, donde ya está pronunciado, sino que te ayude a ver hacia arriba o hacia los lados el rostro. Ok. Y hay unas gafas que, por ejemplo, a mí me encanta, que son las de aviador. ¿Qué tipo de rostro le favorece y a cuál no? Ok. Considero que al que no es un rostro alargado. O sea, también debemos ahí entender qué tipo de nariz tenemos. Ok. Si tenemos una nariz muy pequeña, estas gafas suelen caer y quedar mucho más abajo de los ojos. Entonces, te va a dar un efecto de caído, aún más alargado en el rostro, como de tristeza. ¿No se ha notado que a veces las gafas aviador, las personas se ven así como que un poco cabizbaja? Es el efecto que da la gafa. Entonces ahí puedes jugar, gracias a Dios, estas gafas tienen unos sujetadores, entonces las puedes colocar un poco más cerrados y ellas se suben, o si tú ves que te queda muy arriba, muy montado sobre las cejas, tú las bajas. Okay. Entonces, lo que tienes que jugar con las gafas es, entendiendo tu nariz, qué tan alta es tu nariz, qué tanto arco de nariz tienes para que la gafa te quede arriba o te quede abajo, ¿ok? Un rostro alargado sería muy conveniente usar una gafa
o redonda o una gafa cuadrada. Bien, no usar aretes largos. De igual forma, no usar cabello alargado. Queremos es contrarrestar lo que ya tenemos. Ok. Y en el caso del rostro diamante, ¿cuál es ese tipo de marco que puede ser ideal? Ok, a nuestro rostro diamante hay que suavizarlo, igual que un rostro cuadrado. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿con qué lo suavizamos? Con líneas redondas. Una gafa redonda le va muy bien. Una gafa que no sea marcada, que su marco sea cuadrado, no es el ideal, porque aún te va a encasillar, te va a marcar más los pómulos, te va a sacar aún más estos puntos del diamante, que es lo que necesitamos suavizar. Listo, entonces ya conocemos qué tipo de gafas nos puede funcionar, pero ahora hablemos de los accesorios, por ejemplo, los aretes y los collares que pueden jugar o en contra o a favor de nuestro tipo de Así rostro. es. Por ejemplo, para el rostro largo, ¿qué tipo de collar le puede favorecer? Un rostro largo tú necesitas que te corte. Ok. Entonces debes pensar que necesitas cortar visualmente ese rostro que viene sumando con un cuello seguramente largo. Entonces un cuello barco, un accesorio, un collar corto, que rompa, que corte, que achique, que le haga visualmente un cuadrado al rostro. Ok. Son los mejores. O sea, nunca de pronto un tipo de collar largo o aretes largos. No es lo indicado porque entonces el rostro se te alarga más. Ok. Entonces lo que queremos es jugar al revés a lo que ya tenemos. Listo. Bien. Y en el caso del rostro ovalado, ¿cuál puede ser ese ideal? El rostro ovalado, como ya sabemos, es un rostro que debemos sacarle el mejor del provecho. O sea, tenemos que hacer, ya él solo a simple vista ya tiene una armonía perfecta, entonces debemos sumarle. Si colocamos collares largos, un cuello B, un cuello barco se ve muy bien. Aquí debemos entender o ver otro tipo de cosas como son las orejas, el alto de las orejas y el largo del cuello. Entonces, si tenemos el cuello muy largo, entonces el collar no debe ser tan largo porque entonces la belleza de ese rostro ovalado se va porque el cuello es muy largo y me puse un collar largo. Entonces ahora lo que voy a ver es una mujer larga, no una mujer ovalada. Entonces son varios tips que debemos tomar en cuenta. No levantarnos en la mañana y decir, me pongo el de todos los días, sino entender, hacer juego con el tipo de camisa que usamos, el tipo de cuello que usamos ese día que nos favorezca, con un arete que le sume. Ok, o sea, es un análisis del tipo de ropa que llevamos, el corte que tiene nuestra blusa y también del tipo de rostro que estamos hablando hoy. Ahora, en el caso del rostro circular, ¿cuál debe evitar y cuál le favorece? Muy bien. Un rostro circular debe evitar, por ejemplo, unos aretes que sean redondos, grandes y pesados, pegados al oído. Porque digamos que lo que se va a ver es el círculo del marco del rostro más el arete, todos al mismo lugar. Entonces, obviamente no podemos usar un arete hacia arriba. Entonces, evitando este lugar, siempre deben ser más alargados. Lo que debe evitar el circular es lo sumarle, toma alargada. Exactamente, sumarle a esta área. Listo. Y ahora el triangular. ¿Cuál le favorece y cuál no? Muy bien. El rostro triangular siempre debemos pensar que debemos sumarle a la zona del mentón, la zona del cuello. Entonces le favorece mucho un collar muy pegado que se note acá. Si usamos collar, recuerden no recargar en este momento, o sea, podemos escoger preferiblemente un accesorio. Si no tenemos un collar recargado que te sume a esta zona, entonces podemos jugar con un arete que tenga gran tamaño en la parte de la quijada, cuello. Entonces que visualmente te haga un equilibrio en la parte superior y en la parte inferior. Bien, obviamente si va a recoger su cabello, porque el rostro redondo normalmente usamos coleta, tenemos el rostro o un cabello corto, buscamos que el fleco sea alargado con unos aretes alargados. El cuello puede muy bien usar B, porque estamos hablando de un rostro redondo que necesitamos alargar. Y en el caso del diamante, ¿cuál puede ser ese collar o aretes que puede sacarle partido a su rostro? Muy bien. Con el rostro diamante debemos sumarle de igual forma a la parte baja. Porque su quijada
es alargada y es pequeña. Entonces necesitamos acá es peso visual. Bien, muy parecido al redondo, porque siempre tenemos el área prominente cerca de los cachetes. Y el rostro diamante debemos cuidar un poco lo que es el cuello B, porque el rostro diamante tiene una punta, que es la punta inferior. Esa punta está acá. La hará ver más Exactamente. alargada. Entonces ahí medios está muy bien. Debemos cuidar también el cuello de la camisa, el tipo de busto que tenemos, el largo del cuello y los oídos, las orejas, que todo suma. Y en el caso del cuadrado, ¿qué se puede hacer? El cuadrado podemos colocarle en la parte de abajo, puede usar pequeños, ¿okay? Muy pegados también. Se ve muy elegante, se ve bien. Lo bueno es que el cuadrado es un rostro que llama la atención a primera vista por la parte de la mandíbula. El mentón y la mandíbula es una línea recta, entonces si me pasa la parte del mentón y la mandíbula, mejor no le sumemos acá, o arriba o abajo, no en este lado. Ok. ¿Sí? Listo. Y va a salir un poquito del tipo de rostro, hablemos del cuello. Hay cuellos que son un poquito más largos, medios o Sí. cortos. ¿Cómo hacer para conseguir ese tipo de collar ideal o tipo de ropa que nos pueda favorecer y no nos haga ver un poquito el cuello más largo o más corto? Muy bien. Acá jugamos con los escotes. Si tenemos un cuello alargado, un cuello muy largo, podemos usar cuello tortuga, podemos usar estilo halter, que te acorta. ¿Okay? Siempre busquemos muy sencillo, buscar tener una línea recta, un cuello barco que te corte. Okay. Si tenemos un cuello muy largo, al revés un cuello corto hace un cuello medio y encima tenemos cabello, entonces digamos que el cuello corto, sumándole el cabello a la altura de los hombros, entonces nos hace ver un poquitico más cortas. Okay. Entonces ahí sí, siempre, preferiblemente un cuello B, unos collares largos que te ayuden a estilizar ese cuello, iría muy bien. Es todo un juego para saber qué tipo de accesorios nos pueden funcionar. Espero que ustedes hayan tomado nota. Karina, muchísimas gracias, pero antes, tus redes sociales. Sí, me pueden conseguir en las redes sociales, en Cari Imagen Integral y por Facebook, en Cari Betancourt M. Listo, Karina, siempre bienvenida a Bella al Instante. Gracias por Y invitarme. ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, en YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Chanel y en Facebook como Hogar TV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Bella al Instante. Un abrazo para todos.